Hola, ¿cómo están? Gracias por acompañarnos y estamos a punto de dar inicio a la prédica de la palabra de nuestro Dios. Bueno, pues vamos a orar y damos inicio entonces en esta tarde. Gracias, Padre, te damos por tu palabra, gracias por estos himnos, por estas alabanzas, a través de las cuales podemos también, Señor, deleitarnos en tu voluntad, en tu presencia. Y gracias porque, Señor, tu voluntad es buena, agradable y perfecta. Oramos, Señor, en esta tarde, que tu Espíritu Santo dirija esta enseñanza, ministre nuestros corazones y sigamos siendo conformados, Señor, de acuerdo a tu voluntad para reflejar cada día el carácter de Jesucristo, tu Hijo. Oramos rogando también el perdón y la limpieza de nuestros corazones de todo pecado para que, Señor, podamos vivir una vida que te agrada. Bendícenos en esta tarde, nos ponemos en tus manos en el nombre precioso de nuestro amado Señor y Salvador, Cristo Jesús. Amén. Bueno, pues sean bienvenidos, amigos y hermanos en Cristo. Estamos estudiando la serie titulada Andemos en Sabiduría, Andemos en Sabiduría. Y el domingo pasado estuvimos hablando acerca de buscar, entender y buscar la voluntad de Dios. Y hoy vamos a ver la segunda parte sobre la voluntad de Dios. Se titula el mensaje, la voluntad de Dios, lo mejor para nuestra vida. La voluntad de Dios, lo mejor para nuestra vida. Ahora, si queremos andar en sabiduría, pues la única forma de vivir en sabiduría es vivir de acuerdo a la voluntad de Dios, ¿sí? Es decir, no vamos a poder tomar las decisiones prudentes y correctas y vivir sabiamente si estamos fuera de la voluntad de Dios. Solamente cuando vivimos dentro de esa senda que Dios ha preparado, es que vamos a poder vivir sabiamente. Y la vida que se vive sabiamente conforme a la voluntad de Dios es la vida que permanece, es la vida verdaderamente victoriosa, es la vida verdaderamente triunfante ante los ojos de Dios. Bueno, y a manera de repaso, vimos la semana pasada la voluntad soberana de Dios. Así es que vamos a dar un breve repaso. Busquen Apocalipsis capítulo 11, verso 15. Espero que tenga ya su Biblia, su cuaderno de notas. Y Apocalipsis 11:15 nos habla acerca de esta voluntad soberana de Dios, es decir, lo que Dios ha decretado se va a cumplir y Él tiene un tiempo y Él está llevando a cabo este plan perfecto, aunque Satanás se oponga, aunque la rebeldía del hombre también se oponga, aunque haya pecado de por medio, simple y sencillamente la voluntad de Dios soberana se cumplirá. ¿Y cuál es el propósito, por decirlo así, general y principal de nuestro Dios, el cual está llevando a cabo? Dice aquí Apocalipsis 11:15. El séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Así es que, ¿cuál es el propósito principal de nuestro Dios? Y es establecer su reino en todo el universo. Así es que, ¿hacia dónde apunta la historia? ¿Hacia dónde están llevando estos acontecimientos actuales en todo el mundo? Bueno, el propósito principal es que Dios va a establecer su reino cuando venga Jesucristo por segunda vez y Él comience a gobernar en este planeta. Así es que hacia allá se dirige todo esto y esto nos permite entonces darle sentido a la historia y a la vida y también poder caminar con confianza al saber que nuestro Dios es soberano y que Él está gobernando y controlando todos los sucesos y los acontecimientos que estamos enfrentando día a día. Todo será puesto un día bajo el señorío y el gobierno de Cristo Jesús. Efesios capítulo 1, verso 9, por favor. Efesios 1, 9. Y podemos aquí leer lo que dice el apóstol Pablo también en cuanto a la voluntad de Dios. Efesios 1, 9, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, la voluntad de Dios, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, que es reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En Él, asimismo, tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Es decir, que aunque este planeta está en confusión, en caos, todo esto es algo que Dios ha permitido o establecido también para que sus planes se cumplan y el hombre pueda darse cuenta de que por sí mismo no puede gobernar ni el mundo ni su propia vida.
para que el hombre pueda con un corazón humilde acercarse al Creador, a nuestro Redentor, y entonces pedirle su salvación, su perdón y su dirección. Y en eso estamos, mis hermanos, la voluntad de Dios se cumplirá. Ahora, esta voluntad soberana de Dios, ¿verdad? En primer lugar, nos dice que nosotros fuimos creados para glorificar a Dios, para alabar a Dios, para conocerle, para amarle, para seguirle y para disfrutar de su presencia. Fuimos creados para la gloria de Dios. Hemos visto también la semana pasada que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta, es decir, es lo mejor. Vimos también que la voluntad de Dios es sabia, es insondable, es profunda, es providencial, es decir, Dios prevé y Dios provee. Y que hay una voluntad revelada y una voluntad secreta. Las cosas secretas, pues solamente las sabe Dios, y vimos también que no tenemos que preocuparnos mucho por esas situaciones que no conocemos y no entendemos. Dios nos ha revelado muchísimas cosas y eso es su voluntad revelada. Y eso es en lo que tenemos que ocuparnos, en lo que sí conocemos y en lo que sí sabemos. Es decir, en conclusión, en cuanto a la voluntad soberana, ¿cuál debe ser nuestra actitud? Debe ser una actitud de confianza plena en que Dios sabe lo que está haciendo, porque Él es el creador, Él es el dueño, Él es sabio, Él es fiel, Él es bueno, Él es santo y Él es perfecto. Así es que el creyente tiene que caminar día a día entendiendo que está bajo la voluntad soberana de Dios. Vimos otro aspecto de la voluntad de Dios y se le llama la voluntad moral de Dios o la voluntad permisiva de Dios, en donde Dios nos muestra su voluntad a través de su palabra. ¿Y cómo nos la muestra? A través de mandamientos, de leyes y de principios. Es decir, Dios quiere que conozcamos su voluntad moral. Y por ejemplo, tenemos los 10 mandamientos que Dios puso o Dios dio ahí en el libro del Éxodo, capítulo 20, y esa es una muy buena base para partir de ahí y entender lo que es bueno y lo que es malo. Así es que, ¿por qué tenemos que establecer estos dos fundamentos en cuanto a la voluntad soberana de Dios y en cuanto a la voluntad moral de Dios? Porque si nos sometemos a estos aspectos de la voluntad de Dios, vamos a poder discernir más fácilmente cómo tomar decisiones correctas en la vida cotidiana, teniendo estos dos fundamentos. Pero si los ignoramos, mis hermanos, entonces vamos a estar batallando a la hora de la toma de decisiones y muchas veces nos vamos a equivocar porque no tenemos esta base, es decir, porque no conocemos cuál es la voluntad moral de Dios. Ahora, dentro de esta voluntad moral que Dios nos da también la libertad, el libre albedrío para decidir el bien o el mal. Es decir, Dios nos da la facultad de obedecerle o desobedecerle. Así es que dentro de esta decisión, dentro de esta facultad que Dios nos da, todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Así es que cada quien va decidiendo si hace la voluntad de Dios o no hace la voluntad de Dios, pero lo que sí debe tener también en cuenta es que Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también cosechará. Bueno, y entramos ya al aspecto de la voluntad personal, la voluntad personal. Pero antes de desglosar este asunto en cuanto a la voluntad personal, porque Dios tiene un plan para cada creyente, ¿sí? Entonces Dios no es un Dios improvisado, Dios sabe el camino y ha establecido un camino para cada uno de sus hijos y de sus hijas, y tenemos que comenzar por este propósito clarificador, es decir, ¿para qué existo como creyente? ¿Para qué existo? Si no partimos de esta base, entonces vamos a andar buscando muchísimas cosas excepto la voluntad de Dios. Y busque por favor en Romanos capítulo 14, versículos del 7 al 9. Romanos 14, en los versos del 7 al 9, dice aquí la escritura, porque ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí. Ahora está hablando ya de los creyentes en Cristo. Ahora tenemos que entender, la razón de ser de la vida no es usted, ni sus sueños, simple y sencillamente la razón de ser del creyente es Cristo, es vivir para sí. Dice, y ninguno vive para sí y ninguno muere para sí. Verso 8, pues si vivimos, para el Señor vivimos. Está muy claro, ¿no? Si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, gloria a Dios, para el Señor morimos. Es decir, vamos directamente a su presencia
cuando morimos, ¿verdad? Porque somos hijos de Dios y estamos en sus manos. Así que, en conclusión, así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos, le pertenecemos, ahora hemos sido comprados por la sangre de Cristo. Entonces, no se trata de vivir vidas independientes, vidas que no toman en cuenta a Dios, y a veces hay este pensamiento todavía en algunos creyentes que creen o piensan que la vida se trata de ellos. No, la vida se trata de vivir para Cristo, para agradarle, porque a fin de cuentas vamos a entender que eso es lo mejor. ¿Por qué? Porque seguimos teniendo luchas en nuestra naturaleza antigua, que aunque ya hemos sido crucificados juntamente con Cristo, aún, mis hermanos, ese corazón es engañoso y perverso y es egoísta. Y tenemos que aprender diariamente a sujetarnos a la voluntad de Dios. Verso 9, porque Cristo para esto murió y resucitó. ¿Para qué? Y volvió a vivir para ser Señor, el dueño, así de los muertos como de los que viven. Ahora, vamos entonces a ir entendiendo que a fin de cuentas la voluntad de Dios es lo mejor. Hay creyentes que dudan y sin duda alguna que Satanás va a estar metiéndose esa idea y ese pensamiento, así como hizo dudar a Eva, la cuestionó en cuanto a la bondad, en cuanto a la bondad de Dios y le preguntó con qué Dios os ha dicho. O sea, ¿tú crees que Dios quiere lo mejor para ustedes? La hizo dudar y Eva cedió a ese cuestionamiento de Satanás, porque dudó de la bondad y de la voluntad sabia de Dios. Bueno, entonces tenemos que entender, vivimos ¿para qué existimos? Para Cristo, para sus propósitos, ¿verdad? Ahora, y en primer lugar, esto también lo vimos la semana pasada, ¿cuál es el propósito para el creyente? Bueno, para una persona, su primer propósito es la salvación en Cristo. Busque por favor 1 Timoteo capítulo 2. 1 Timoteo capítulo 2, versículos 3 y 4. En primer lugar, la voluntad de Dios es que cada persona sea salva. Ahora, sabemos que no toda la gente se va a salvar porque hay gente que ama más su pecado, pero por lo menos sí debe de quedar bien claro, Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. 1 Timoteo capítulo 2, versículos 3 y 4 dice aquí, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Así es que lo primero, no se trata de que cuál va a ser tu carrera, con quién te vas a casar, en dónde vas a vivir, no. Esos asuntos son secundarios. Lo primero es que seas salvo, que vengas a Cristo Jesús, que seas parte de la familia, de la iglesia del Señor. En segundo lugar, una vez que somos salvos, que somos creyentes, ¿cuál es la voluntad de Dios? Nuestra madurez en Cristo. Busque por favor Romanos capítulo 8. Después de ser salvos, el siguiente propósito supremo para el creyente es parecerse a Cristo, que Cristo sea formado en él. Romanos 8:29, dice aquí la escritura, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. El propósito de Dios para cada creyente, una vez que hemos sido salvos, es que maduremos, reflejemos la plenitud de Cristo, que Cristo se ha formado en nuestras actitudes, en nuestra forma de ver, en nuestras palabras, en nuestras acciones, en nuestro sentir, en nuestros pensamientos, que Cristo se ha formado en nosotros. Ahora, si entendemos esto, mis hermanos, vamos entonces a poder tomar las decisiones más prudentes y sabias. ¿Por qué? Porque hemos entendido que no se trata ya de vivir para el pecado, de vivir para el placer, de vivir para el mundo, porque todo esto destruye, deteriora y lleva a la gente a la perdición. Pero cuando entendemos que la voluntad de Dios es sabia y siempre será lo mejor, y lo mejor es que nos parezcamos cada día más a Cristo Jesús. Ese es el propósito principal, su voluntad. Y recordamos una vez más Romanos 12:2, en donde dice que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Es decir, lo mejor. No significa esto que la voluntad de Dios nos va a traer una vida cómoda, no, sino va a ser lo mejor. Ahora, ¿qué es lo mejor? Reflejar a Cristo. Eso será el bien supremo en el creyente. Ahora sí entramos ya de lleno al plan personal
que Dios tiene para cada creyente. Busque por favor el Salmo 32:8. Estamos estableciendo estos fundamentos, porque si partimos de ahí va a ser más sencillo comenzar a tomar decisiones prudentes, las mejores decisiones. Salmo 32:8. Tenemos aquí esta porción, una promesa preciosa. Dice aquí la escritura: te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Entonces, podemos observar que Dios toma la iniciativa y nos da esta promesa de hacernos entender, de enseñarnos el camino. Es decir, aquí ya hay un plan para cada uno de sus hijos. El camino en que debes andar. Y sobre ti fijaré mis ojos, es decir, voy a aconsejarte. Ahora, ¿por qué, hermanos? Porque aún ya siendo salvos, siendo creyentes, como comentaba hace un momento, seguimos batallando con esa antigua naturaleza. Verso 9, no seáis como el caballo o como el mulo sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. Bueno, esta es la experiencia también de algunos creyentes que ya conociendo la palabra de Dios insisten en andar según sus propios caminos y se apartan del camino del Señor, se apartan de ese plan que Dios tiene para ellos y se vuelven sin entendimiento espiritual, sin entendimiento bíblico. No piensan como Cristo, piensan otra vez como inconversos porque se aferran a su pecado, se aferran a las apariencias de la vida, se aferran solamente a lo temporal y no tienen en vista y no tienen en cuenta el plan del Señor. Entonces tenemos esta preciosa promesa: te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar, sobre ti fijaré mis ojos. Es decir, este camino por el que debemos de andar, ¿qué incluye? Bueno, incluye, por ejemplo, a qué te vas a dedicar, cuál va a ser tu vocación. Es decir, tu trabajo, tu carrera. Ahora, aquí puede haber varones o mujeres, hay hermanas que su camino pues es ser esposa y ser madre y está bien. Y es un llamamiento sumamente importante, ¿verdad? Otras mujeres quizá van a tener otro tipo de carrera, una carrera corta, una carrera larga, cierta profesión, lo que sea. Dios tiene un plan diferente para cada quien. Por eso tampoco es sano y prudente compararnos con tal o cual persona. Simple y sencillamente Dios tiene un plan para cada uno y a cada quien nos ha dado ciertos talentos, ciertos dones. Bien, otros, por ejemplo, jóvenes o adultos, van a tener tal o cual carrera y van a estar trabajando en una empresa, en cierta compañía, en cierta fábrica, en un negocio. Alguien quizás va a tener su negocio propio. Unos se van a preguntar, ¿qué voy a estudiar? ¿Verdad? ¿Cuál es la voluntad de Dios para mí? ¿Y qué quiere Dios que estudies? ¿En dónde quiere Dios que estudies? ¿Tu secundaria, tu preparatoria, la universidad, en el Politécnico, etcétera? ¿En dónde? ¿En qué lugar? ¿Verdad? ¿En qué escuela? Bueno, eso tú lo vas a tener que ir descubriendo en oración y con el discernimiento que Dios te da. Otro punto, por ejemplo, vas a casarte o vas a quedarte como una persona soltera. Para algunos el plan de Dios será quedarse como solteros o solteras. Para otros, para la mayoría, Dios va a querer que se case uno, ¿verdad? Y que forme una familia. Entonces, para cada quien Dios tiene ese plan. Otra pregunta que, por ejemplo, se hacen los jóvenes, ¿con quién me voy a casar? ¿Con quién te vas a casar? Bueno, obviamente, cuando tú conoces, por ejemplo, la voluntad moral de Dios, te vas a dar cuenta que la voluntad de Dios moral es, por un punto, por un lado, que te cases con un creyente, con un cristiano, con una cristiana. De esto hablaremos un poquito, primero Dios, el próximo domingo, porque voy a hablar de las decisiones personales, ¿verdad? Cómo tomar esas decisiones diariamente, porque la vida es la consecuencia de las decisiones que tomamos, o buenas o malas, ¿verdad? Así es que qué importante es que sepamos tomar esas decisiones. Y viene esa pregunta: Señor, ¿con quién me voy a casar? Bueno, pues la voluntad de Dios es que te cases, si ese es el plan de Dios, con alguien que sea cristiano o que sea cristiana. ¿Dónde vas a vivir? Igual, Dios también sabe en dónde vas a radicar.
en dónde vas a trabajar, también en qué iglesia te vas a congregar y vas a servir al Señor ahí. Igual tienes que eh, pedir su dirección, pedir que su voluntad sea hecha en tu vida, pero aquí está entonces la promesa del Señor, te haré entender. Entonces, no se trata solamente de emociones, porque a veces nuestras decisiones son solamente emocionales, ¿verdad? Y podemos a veces tomar decisiones en un momento de emoción, de arrebato, de enojo, de ira, de venganza, y perdiste el entendimiento. Y tomaste quizás una decisión en un momento de arrebatamiento, ¿verdad? O quizás estabas emocionalmente muy triste o deprimido, deprimida, y tomaste también una decisión que no era prudente, ¿verdad? Por eso se aconseja no tomar decisiones cuando estás en emociones extremas, sino muy bien, una vez que todo está tranquilo, bueno, pues ya puedes con la cabeza bien fría entender y tomar una decisión conforme a la voluntad de Dios. Por eso dice aquí, te haré entender y te enseñaré el camino. Ahora, ¿quién hace todo esto? Dios. Por eso, qué importante es que aprendas a vivir en comunión con Dios. Él no se equivoca. Nosotros sí, la verdad, pero Él no se equivoca. Bueno, entonces, vamos al Salmo 138, verso 8. Salmo 138, verso 8. Y tenemos también aquí esta promesa del Señor, en donde Él nos dice que nos hará, Él cumplirá su propósito. Jehová cumplirá su propósito en mí. Ten misericordia, oh Jehová, tu misericordia, oh Jehová, es para siempre, no desampares la obra de tus manos. Salmo 138, 8. Jehová cumplirá su propósito en mí. Así es que el creyente no vive en base al azar, no vive en base a la buena o mala suerte, que no existe eso, ¿verdad? El creyente vive en base a propósitos y en base a los propósitos que Dios ha establecido para su vida. Y aquí está, Jehová cumplirá su propósito en mí. Ahora tú tienes entonces que, con un corazón dispuesto, apropiarte de esta preciosa promesa. Efesios capítulo 2, versículo 10. Y aún en nuestro camino, en cuanto a las acciones, en cuanto a las obras, pues también Dios ha preparado aquello que vamos a realizar. Efesios 2, 10. Dice aquí el apóstol Pablo, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano, desde antes de la fundación del mundo, cuando Dios planeó crearte, a ti y a mí y a cada persona, entonces Dios tenía ciertas acciones, ciertas obras que quiere que solamente tú lleves a cabo. Y esas buenas obras, ¿verdad? Para los que hemos sido creados en Cristo Jesús, forman parte del plan de Dios. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que ir haciendo? Bueno, descubriendo esos momentos, esas oportunidades, esas situaciones de servicio para llevarlas a cabo. Es decir, que, por ejemplo, si un creyente se rehúsa a servir, trabajar, hacer buenas obras, pues estás echando para abajo el plan de Dios, porque Dios ha puesto buenas obras, planes, proyectos para que tú los realices. Tú. Y si tú por flojera, por irresponsabilidad, por no querer asumir un compromiso, por no querer trabajar como debe de ser, pues entonces tú solito te estás viniendo para abajo. Pero tú tienes que entender que Dios ya ha establecido inclusive proyectos, buenas obras que incluyen ese plan para ti. Entonces, tenemos esta preciosa promesa también del Señor. Ok, vamos ahora a otro punto. Algunas directrices para discernir la voluntad de Dios. Y vamos al libro de la carta de Pablo a los Colosenses, capítulo 1. Colosenses 1, los versículos 9 y 10. Colosenses 1, 9 y 10. Bueno, dice aquí la escritura, por lo cual también nosotros, desde el día que oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Bueno, vamos a ver algunas directrices. Ok, el apóstol Pablo aquí nos está diciendo la importancia de la oración. Así es que, ¿con qué frecuencia tú le pides al Señor que dirija tus decisiones, tus pasos, tus pensamientos,
las propuestas que tienes para estudiar en tal o cual lugar o para tener tal o cual trabajo o las propuestas X. Oras al Señor para que Él te indique qué decisión debes de tomar. Entonces Pablo dice aquí, no dejamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad, llenos del conocimiento de su voluntad. Es decir, el creyente, a eso le toca ahora al creyente, por un lado, orar, y por otro lado, bueno, dedicarse a conocer la voluntad del Señor. Ahora, ¿dónde vas a ir conociendo tú la voluntad del Señor? Pues a través de toda la Biblia, desde el libro de Génesis hasta el libro de Apocalipsis, la voluntad de Dios está ahí plasmada en ese aspecto, en cuanto a su voluntad soberana, en cuanto a su voluntad moral, y estos fundamentos te van entonces, te van a permitir discernir prudentemente las mejores decisiones. Pero tienes que orar, encomendarte al Señor y dejar de sentirte autosuficiente y dejar de sentirte que tú ya sabes todo y dejar de decir a mí nadie me aconseja y a mí nadie me dice lo que debo de hacer. Pues, ¿qué nos está diciendo eso? Pues nos está hablando de un corazón muy orgulloso, ¿verdad? Pero el creyente debe entender, Señor, dependo de ti. Tú conoces, solamente tú conoces el futuro, lo porvenir, solamente tú. Por eso hablamos de la providencia de Dios, porque Él en su preconocimiento sabe todo, sabe lo mejor. Entonces, la importancia de orar y de pedir que seamos llenos del conocimiento de su voluntad. Otra vez, su voluntad es la base para que de ahí partas y realices las decisiones. Su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, lo que estamos hablando. El creyente debe de aprender a vivir en sabiduría, porque si no vivimos en sabiduría, dice también el apóstol Pablo en la carta a los Efesios, que estamos viviendo neciamente. ¿Y qué significa eso de vivir neciamente? Bueno, significa vivir desperdiciando la vida. Entonces nos convertimos en personas necias. Sí, yo sé que es una expresión muy fuerte, pero ¿cuánta gente no está viviendo como personas necias? ¿Por qué? Porque no están tomando las decisiones correctas, no están viviendo para Cristo, están desperdiciando su tiempo, sus recursos, su energía, relaciones y todo lo que Dios les ha confiado, lo están desperdiciando, no lo están usando sabiamente. ¿Por qué? Porque no quieren vivir conforme a la voluntad sabia de Dios. La voluntad del Señor implica sabiduría. Entonces, si tú te abocas a buscar la voluntad del Señor, tú te vas a ir convirtiendo en un creyente sabio, en un esposo sabio. Y a propósito, a los esposos se nos dice que tenemos que vivir sabiamente con nuestras mujeres, con nuestras esposas. ¿Por qué? Porque si tú no eres un varón sabio, vas a tener muchos conflictos y problemas con tu esposa. Entonces, de aquí que tenemos que aprender a vivir sabiamente. A la mujer el Señor le dice en Proverbios, la mujer sabia edifica su casa, mas la necia con sus manos la destruye. ¿Te das cuenta, hermana? Entonces, de lo importante es que seas una esposa, una madre sabia, ajá, para que no destruyas tu hogar con tus propias manos. Permíteme preguntarte, tanto esposo o esposa, ¿cómo está tu hogar? ¿Lo estás edificando en la voluntad de Dios, en la sabiduría del Señor, o lo estás echando a perder? Y luego le echas la culpa al esposo, le echas la culpa a tu esposa, le echas la culpa a quien sea, ¿verdad? Pero no, mis hermanos, nos hemos vuelto necios, entonces tenemos que ser sabios. Proverbios exhorta muchas veces a los jóvenes y les dice, sé sabio, hijos sabios, igual. Y el hijo sabio es aquel que escucha a sus padres, obedece las indicaciones de su papá, de su mamá, y obviamente las indicaciones del Señor a través de su palabra. Pero qué importante es ser sabios. Y para ello Dios nos pone entonces la oración, su palabra. Versículo 10, Colosenses 1:10, para que andéis, es decir, ¿por qué o para qué voy a discernir la voluntad de Dios? Bueno, eso tiene que traducirse en un estilo de vida para que andéis como es digno del Señor, para que andéis como es digno del Señor. Lamentablemente hay muchas personas que al estar haciendo su voluntad, obviamente no están andando como es digno de Cristo, no están andando como es digno de Cristo. Ahora déjeme preguntarte, joven, tu juventud, ¿cómo la estás viviendo?
¿Puedes decir que tu vida es digna del Señor? Tu testimonio delante de tus amigos, de tus amigas, en tu familia, ¿estás teniendo un vivir digno del Señor? ¿O estás teniendo un testimonio triste y pésimo porque no estás dando un buen testimonio? Para que andéis como es digno del Señor. ¿Y cómo es andar digno del Señor? Agradándole en todo. Es decir, la buena voluntad de Dios se traduce en un andar digno del Señor, se traduce en un vivir que busca agradar a Dios. Entonces, ya el creyente ya no se pregunta tanto, Señor, ¿esto qué tiene de malo? Sino más bien, Señor, ¿esto te agrada? ¿Esto me edifica? Eso ya te va a ayudar a entender mejor las decisiones. Si solamente tu pregunta es, ¿y esto qué tiene de malo? Esa no es una pregunta tampoco muy adecuada. La pregunta mejor sería, Señor, ¿esto en qué me edifica? Señor, ¿esto que quiero hacer o que pienso hacer te agrada? ¿Va a ser de bendición? Entonces, la voluntad del Señor nos lleva a un andar como es digno, a un andar en donde buscamos agradar en todo. Ahora, ese es un reto, sí, hermanos, es un reto. Por eso, en ese sentido, la voluntad de Dios va contra la corriente del mundo, obviamente, porque el mundo ahora nos está presentando un estilo de vida de lo peor, agradable, atractivo, es la moda, pero que va a la perdición y está produciendo adicciones y a la gente le está esclavizando, a la gente le está destruyendo, a la gente le está llevando a sentir un gran vacío en su vida, porque así es la vida del mundo, contra la voluntad de Dios. Continúa también diciendo aquí el apóstol Pablo, ah, para que andéis agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra. Es decir, cuando tú estás en la voluntad del Señor, tú te conviertes en una persona productiva, fructífera. Te das cuenta entonces de las bendiciones de la voluntad de Dios y también continúa aquí y creciendo en el conocimiento de Dios. Es decir, no solamente te aboques a discernir las decisiones mejores, abócate a conocer a Dios. Cuando tú te preocupas por conocer a Dios, su carácter, sus atributos, obviamente vas a la Biblia, sin que te des cuenta y cuando menos lo pienses, eso va a influenciar tu forma de pensar. Y todo eso va a llenar tu vida del carácter de Dios. Y cuando tu vida está saturada de la presencia del Señor, la sabiduría de Dios se va a manifestar. No es sabio no conocer a Dios y solamente tú decir, bueno, pues yo quiero estas decisiones pues porque es lo que más me conviene, pero tú no piensas en qué es lo que Dios quiere. Ya no se trata de pensar egoístamente, qué es lo que a mí más me conviene o más me complace o más me hace sentir feliz, ¿verdad? O más me hace sentir cómodo, no. Señor, ¿cuál es tu voluntad? Ahora, la voluntad de Dios a veces sí va a ser una situación difícil en ocasiones, ¿verdad? Como fue el caso cuando Cristo estuvo en la cruz del Calvario y él sabía que tenía que ir a la cruz y sabía que iba a tener que ser separado de la comunión con el Padre porque iba a cargar con el pecado de toda la humanidad. Entonces Cristo dijo, Padre, pues si es posible, pase de mí esta copa, pero no como yo quiero, sino como tú quieres. Hágase tu voluntad. Sufrió Cristo, derramó gotas de sangre de su frente. Tal fue la lucha, ¿verdad? Porque Cristo quería hacer la voluntad del Padre, pero él sabía que tenía que separarse de esa comunión con el Padre por causa de llevar nuestros pecados. Y sin embargo, Cristo hizo la voluntad del Padre y eso redundó para bendición de nosotros, mis hermanos, para la salvación. Ahora por eso podemos tener vida eterna, caminar con Cristo, tener comunión con el Padre, pero Cristo hizo la voluntad del Señor. Ahora, a veces habrá esas situaciones también en nuestra vida, va a ser difícil, pero a fin de cuentas, la voluntad de quién vas a hacer. Lo que sí te digo es que cuando haces la voluntad de Dios, siempre, siempre, siempre será lo mejor. Aunque de momento no veas tú las consecuencias inmediatas, ¿verdad? Sin duda alguna será lo mejor. Bueno, continuamos. Vamos ahora al Salmo 25:9. Entonces, estamos hablando de la importancia de orar, de ver a través de la palabra, de agradar al Señor.
Y ahora en el Salmo 25:9 se nos habla aquí de una actitud muy importante para poder entender la voluntad del Señor. Salmo 25:9 dice aquí, encaminará el Señor, ¿verdad? Encaminará a los humildes por el juicio y enseñará a los mansos su carrera. Encaminará a los humildes por el juicio y enseñará a los mansos su carrera, o sea, su camino, una vez más. ¿Esto qué significa? Que es muy importante tener una actitud de mansedumbre. Enseñará a los mansos su camino. Ahora, si, si tú eres una persona que dices, yo no quiero y no me interesa la voluntad de Dios, bueno, pues Dios tampoco te va a forzar. Pero déjame advertirte que tienes una actitud entonces orgullosa, altiva y soberbia que no te va a ayudar para nada, porque Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Ahora, ¿qué es la mansedumbre? Porque dice aquí, enseñará a los mansos su carrera o su camino. La mansedumbre es tener un espíritu enseñable y dócil. La mansedumbre es tener un espíritu enseñable y dócil, es decir, aquel creyente que se deja enseñar, que se deja corregir, que es dócil para hacer la voluntad de Dios, que es obediente, es obediente. Así es que qué importante es obedecer lo que el Señor nos va indicando. Ahora, ¿cuántas veces uno dice, Señor, muestra tu voluntad, pero de veras quieres hacer la voluntad de Dios? ¿Sabes? Muchas veces ya no necesitamos conocer la voluntad de Dios, la sabemos. Más bien lo que sucede es que tenemos que ahora ya obedecerla, obedecer lo que sí sabemos que es la voluntad de Dios. Tenemos que comenzar por ahí, porque si no a veces es una forma para simple y sencillamente alargar o dejar o no querer hacer la voluntad de Dios. A ver, Señor, es que no entiendo tu voluntad. Hermanos, Dios quiere revelarnos su voluntad, por supuesto. Pero ese no es el problema. El problema es que no tenemos la actitud de obediencia, de cambiar aquellas cosas que tenemos que cambiar y de tomar ya pasos concretos en cuanto a lo que sabemos que tenemos que hacer. No compliquemos el asunto nosotros. El apóstol Pablo dijo, bueno, Saulo de Tarso, cuando tuvo ese encuentro con Jesús, él le dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Qué quieres que yo haga? Y el Señor le indicó su voluntad. Y Saulo de Tarso, o el apóstol Pablo, obedeció lo que Dios tenía para él. Así es que, ¿eres un creyente con un espíritu enseñable y dócil? ¿O piensas que ya porque tienes muchos años en la iglesia y en conocer la escritura, ya no tienes nada que aprender, ya no tienes nada que cambiar, ya no tienes que madurar, ya no tienes que crecer? No, hermanos, todos tenemos que seguir creciendo, madurando y siendo dóciles para con el Señor y para unos con otros también. Finalmente, terminamos con el Salmo 143, versículos del 8 al 10. Salmo 143, versos del 8 al 10. Hazme oír por la mañana tu misericordia, porque en ti he confiado. Hazme saber el camino por donde ande, porque a ti he elevado mi alma. Líbrame de mis enemigos, oh Jehová, en ti me refugio. Enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. Por tu nombre, oh Jehová, me vivificarás. Por tu justicia sacarás mi alma de angustia. Bueno, qué hermosas palabras. Y aquí está, cada día debiésemos, mis hermanos, pues de decir esta oración al amanecer. Señor, hazme oír tu misericordia por la mañana. Ahora, ¿dónde está establecida la misericordia del Señor, su bondad? Pues en la palabra, en la Biblia. Cuando tú la lees, vas a escuchar la misericordia del Señor. También dice, hazme saber el camino por donde ande, día a día. Para ese día, Señor, dame la sabiduría, ayúdame a entender. Quiero saber, Señor, el camino por donde ande ese día, porque a ti he elevado mi alma, es decir, en oración. La palabra, la oración. Elevo mi alma, o sea, me pongo en tus manos, Señor, hay la disposición de mansedumbre. Verso 2, 9.
líbrame de mis enemigos. En ti me refugio, oh Jehová. Enemigos, bueno, pues a veces pueden ser tal o cual persona en el ámbito del trabajo, quizás algún vecino, algún compañero de la escuela, o los enemigos espirituales, los mismos demonios de Satanás, ¿verdad? Que por ahí buscan hacernos tropezar, buscan hacernos daño. Te encomiendas al Señor, Señor, líbrame de mis enemigos, protégeme, Señor, en ti me refugio. Oye, y qué mejor que estar en las manos de Dios. Verso 10. Señor, enséñame a hacer tu voluntad porque tú eres mi Dios. Si Dios es Dios en nuestra vida, entonces Él es el primer lugar y Él es quien nos dice qué hacer y qué no hacer, porque Él es Dios. Hay creyentes que no son discípulos, déjeme decirlo, más bien parecen usuarios de Jesús, porque no han sometido sus vidas al señorío de Cristo. No están haciendo la voluntad de Dios, se engañan en muchas áreas que no han rendido al Señor. Pero cuando tú dices, tú eres mi Dios, es porque has entendido lo que significa la vida cristiana, que ahora Cristo es el Rey, el Señor, el Soberano, y vives en verdad para Cristo. Enséñame a hacer tu voluntad porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu, o sea, tu Espíritu Santo, me guíe a tierra de rectitud. Entonces, ahora aquí tenemos otro elemento, otro factor, es la presencia del Espíritu Santo. El Espíritu Santo vive en nosotros y Él está para guiarnos a tierra de rectitud. Es decir, nunca el Espíritu Santo nos guiará al pecado, nunca. El Espíritu Santo siempre nos guiará conforme a la verdad de Dios. Entonces, la oración, la palabra, su Espíritu Santo y una actitud dispuesta para, de verdad, hacer la voluntad del Señor. Bueno, mis hermanos, pues aquí estamos concluyendo con este mensaje y ojalá que usted y yo podamos rendir nuestra vida a Cristo y decirle, Señor, enséñame a hacer tu voluntad. Tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. Vamos a orar y luego permítame compartirle dos anuncios, por favor. Oramos. Padre, gracias te damos por tu palabra, porque, Señor, tu voluntad es buena, agradable y perfecta. Es lo mejor, Señor. Tu voluntad soberana se está cumpliendo y se va a cumplir como tú lo has decretado. Señor, nos has mostrado también tu voluntad moral, la cual está en tu palabra. Permítenos poner, Señor, estos cimientos en nuestro corazón y en nuestro entendimiento, para que al ir, Señor, llenándonos de tu sabiduría, del conocimiento de tu voluntad que está en la palabra, estos fundamentos nos permitan, Señor, vivir de acuerdo a esa voluntad personal que tú tienes para cada creyente. Tú, Señor, has prometido guiarnos, enseñarnos, mostrarnos el camino. Nos has dado tu Espíritu Santo. Ahora, Señor, queremos pues tener un corazón dócil, manso, un corazón humilde para vivir de acuerdo a lo que, Señor, tú nos has enseñado. Oramos rogando también el perdón, porque a veces, Señor, hemos sido testarudos, a veces, Señor, hemos sido necios y duros de corazón y no hemos querido acatar tu voluntad. A veces, Señor, la estamos posponiendo, entendiendo lo que tú ya quieres para nosotros. Te rogamos perdón, Señor, y rogamos que nos ayudes para que de veras comencemos a tomar las acciones por fe, Señor, confiando en ti y lo que tú ya nos vas indicando, lo vayamos aplicando. Gracias porque tu voluntad es lo mejor para nuestra vida, Señor. Permítenos vivir conforme a ella. Lo rogamos en el nombre precioso de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Bueno, y finalmente, hermanos, entonces tenemos los anuncios. Los miércoles continuamos con la serie de estudios bíblicos, salmos para revitalizar nuestra fe, miércoles a las 8 de la noche. Y ojalá que pueda usted también acompañarnos y compartir estos estudios. Recuerde que al día siguiente se suben en YouTube los mensajes, bien sea del domingo o del miércoles, para que también pueda ahí verlos y compartirlos con otras personas. Y pues la buena noticia, mis hermanos, es que el próximo domingo, 21 de marzo, primero Dios, estaremos ya teniendo un culto presencial, vamos a estar ya en el templo a las 12 del día, así es que le invitamos para que usted nos acompañe y estamos obviamente pues teniendo las medidas sanitarias que ha establecido el gobierno, por lo que le pedimos, bueno, pues que venga con su cubrebocas,
Si se le olvida, ahí tenemos en la iglesia cubrebocas, tenemos también el gel antibacterial y pues solamente ahorita los niños menores de 12 años no pueden asistir hasta que ya tengamos las indicaciones al respecto. ¿Qué más le iba a compartir? Bueno, los mensajes se van a seguir compartiendo en línea para que quienes no puedan venir por tal o cual razón, los domingos la predicación va a seguirse compartiendo en línea. Pero ojalá que usted ya pueda acompañarnos ya desde el próximo domingo a las 12 del día y pues que Dios nos ayude para que como iglesia sigamos cumpliendo su voluntad. Pues que Dios les bendiga, mis hermanos, y estamos en comunicación. Hasta luego.